Hola comunidad, espero se encuentren muy bien. Esta vez les traigo una recopilación de historias y relatos de terror para que disfruten este Halloween. Espero que les guste mucho. Antes de empezar, les recuerdo que si no están suscritos en el canal, se suscriban. Su ayuda es muy importante, pues dado a que si comparten esto, podremos traer más videos como este. Sin más, les invito a que se pongan cómodos, apaguen la luz, enciendan las velas de su ofrenda, vayan por algo de beber y disfruten de... Tus miedos. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Hola, soy de la ciudad de Cuautla, Morelos. En una ocasión, yo por la tarde había lavado mi ropa y ya por la noche yo pensé que pues iba a estar seca después de tenderla, pero no era así. Ya entrada a las 12 de la noche fui a revisar y pues claro, aún la encontraba húmeda. Pero algo entre la ropa me llamó la atención. Una señora sonriente se estaba asomando. Lo raro está en que, por más que veía, no encontraba sus pies. Es como si estuviera flotando. Pero ahí estaba, a unos escasos metros de mí, viéndome con sus ojos blancos, sonriéndome. Y de pronto empezó a voltear la cabeza y la inclinó hacia la izquierda con un ángulo inexplicable, casi inhumano. En ese momento, el viento empezó a soplar fuerte. La ropa se movía y conforme la ropa se movía, veía que poco a poco se iba acercando más a mí, pero sin ver pasos, sin percibir pasos. Yo me quedé helado. Afortunadamente, escuché la voz de mi mamá. Me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te metes? Está a punto de llover. Yo no respondí nada. Quizá ella se preocupó o algo por el estilo. Se acercó a mí y cuando fue hacia mí, solo me tomó por el brazo y me dijo en una especie de susurro, métete. Y me hizo retroceder poco a poco hacia la puerta. Cuando estábamos dentro de la casa, ella me preguntó que si eso era lo que me tenía tan callado. Yo le pregunté qué, pensando que quizá estaba alucinando. Y ella me respondió, esa cosa que parecía una señora sonriente. Y yo le dije, sí, ¿tú también la viste? Y ella me respondió algo que me causó aún más escalofrío, pues me dijo, ya van varias noches que la he visto. De un mes para acá se ha aparecido en la misma posición. Lo raro es que no se le ven los pies, tiene sus ojos en blanco y hace una inclinación con su cabeza casi inhumana. Quizá a alguien entre la audiencia le ha pasado algo así o me pueda decir qué cree que sea lo que ocurre, porque esa cosa no estaba en mi casa, no aparecía en mi casa. Les quiero compartir algo paranormal, o al menos que yo considero que fue paranormal. En una ocasión, uno de los días de la semana yo salí con mis amigos después de la universidad. Digamos que la universidad está en un pueblo que está un poco apartado de todo. Sin embargo, tiene bastantes habitantes. Las calles ya por la noche son poco transitadas, pero en fin, yo me fui de fiesta con mis amigos. Bebimos un poco y posteriormente cada quien se fue para su casa, cuarto o donde se quedaran o donde se hospedaran. Recuerdo que ese día yo me fui a la casa de uno de mis amigos, pues me quedaba bastante lejos donde yo rento, así que pues me dijo que me quedara con él. Yo acepté. Él se habían pasado un poquito de copas y yo no estaba tan mal. Sin embargo,
Recuerdo que eran las 4 de la madrugada cuando escuché varios murmullos en la calle. Entonces tuve curiosidad y me asomé por la ventana. Cabe resaltar que yo me encontraba en un segundo piso. Entonces me asomé por la ventana y al principio no vi nada. Pero después vi unos mariachis. Miré la hora de nuevo y dije, mariachis a las 4 de la madrugada. Dije, bueno, a lo mejor a alguien le viene a dar serenata. Los mariachis iban caminando lento, pero raro, como si se tambalearan de un lado a otro. Llevaban el mismo caminar. No variaban ni un solo paso. Eso es lo primero que me llamó la atención. Y iban murmurando algo que no alcanzaba a escuchar. Yo me quedé viéndolos para ver qué más hacían. De repente, ellos pararon de golpe. Y uno de los mariachis volteó a verme. Cuando se levantó el sombrero, me di cuenta que ese mariachi tenía un rostro calavérico. De verdad, era como una calavera. No había carne, y en sus ojos unos huecos profundos negros. No lo podía creer, e incluso pensé que lo estaba imaginando. Me tallé los ojos para ver si era verdad lo que estaba presenciando. Y sí, efectivamente, cuando volteé ahí seguía viéndome. Y de repente uno a uno volteó a verme. Y eran igual. Yo sentí miedo, me alejé de la ventana y traté de mover a mi compañero para que se despertara y decirle lo que había pasado. Claro que fue inútil, pues él estaba bastante dormido por todas las copas que se había tomado. Me traté de calmar y ya después dormí un poco. Al otro día, como conozco a varias señoras y señores de las tiendas que están por ahí, yo le pregunté a una señora de la tienda que si en la noche de casualidad no había visto algunos mariachis caminando. Ella me dijo, ¿mariachis, joven? No, francamente lo dudo, porque mariachis aquí, yo que llevo toda mi vida viviendo en este pueblo, jamás he visto. Me quedé pensativo. La verdad no sé qué haya sido eso. Quizá los cuerpos de ambulantes de unos mariachis que murieron en algún momento en este pueblo. O quizá alguna otra cosa más oscura que tuve la desfortuna de ver y topármelos esa noche. Quizá les parezca algo ilógico lo que les voy a contar, y hasta un punto gracioso, pero cuando lo vives, de gracioso no tiene nada. Mi historia comienza así. Yo trabajo en la ciudad, en una ciudad de Guerrero, muy conocida, pues es considerado un pueblo mágico. Usualmente no visito a mis familiares como tíos o tías o primos o primas, pero ese fin de semana me invitaron a ir a su casa porque iba a haber un bautizo de uno de mis sobrinos. Yo acepté. Fui a un pueblo que está a 2 horas de donde yo vivo. Un camino de terracería que hace un poco cansado el viaje. Pero bueno, tuve que dejar mi auto un poco lejos de la casa donde iba, pues el terreno no está tan apto para entrar ahí. Iba caminando y todo tranquilo. Fui a la fiesta y todo muy bien. Los familiares, la comida, todo. Pero cuando me tocó regresar, desafortunadamente, me tocó regresarme sola. Había quedado con unos familiares de regresar a mi auto, pero al final, por X o Y razón, no pudieron ir conmigo. Así que pues ni modo, tuve que caminar un tramo sola.
Aquí lo importante es que había luz, había la suficiente luz para ver si algo me pasaba, si alguien me quería asaltar o algo por el estilo. Mientras caminaba en la oscuridad y afortunadamente había luna llena. Todo estaba muy bien, incluso puedo decir que hasta sentí algo de tranquilidad al caminar por ahí. De pronto, escuché un ruido de un animal muy característico. Escuché el graznido de un burro. Es muy usual por ahí, por ese pueblo, así que, pues, todo normal. Sin embargo, al lado de la calle me encontré con un corral y ahí estaba ese burro que estaba graznando. Todo bien hasta ahí. Cuando pasé al lado de él, escuché que me dijo: Tuviste un buen día, ¿no? ¿qué? Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Quizá estaba cansada, quizá se me habían pasado un poco las copas, pero no tomé lo suficiente como para alucinar algo así. Entonces me volteé y le dije: ¿dijiste algo? Dentro de mí me reí porque dije: esto es ilógico. Tuviste un buen día, ¿no? No podía creer que el burro me estaba hablando. Sí, tuve un buen día, contesté. ¿Quieres tener el final de tu día aún más espléndido? Puedes venir conmigo. Creo que sí me pasé de copas porque estoy escuchando que un burro está hablando conmigo. No. Me presento ante ti así, porque si ves mi forma te vas a asustar. Ven conmigo. Te ofrezco un trato. Aquí, en esta casa abandonada, dentro de este corral, hay mucho dinero. Te lo ofrezco. A cambio de casi nada. Yo vacilé un poco, pues para empezar esto no era nada normal, e incluso sentí miedo. Sentí miedo porque la mirada de ese animal no era normal. Esos ojos amarillos, profundos, jamás se van a borrar de mi mente. Yo le dije que no. Le dije que no y empecé a correr. El pavor se apoderó de mí y empecé a correr. No puedes huir para siempre. No es la primera vez que te ofrezco algo así, simplemente no has puesto atención. No puedes huir para siempre. Llegué a mi auto y conducí lo más rápido que pude. Después me calmé porque pensé: si sigo conduciendo así, puedo tener un accidente. Traté de calmarme y poner algo de música en mi estéreo. A los 2 días me tocaba volver a trabajar. Le conté a mis compañeros que les tenía más confianza, pero solo se rieron de mí. Les he contado a mis familiares y también se han reído de mí. Nadie me cree. Por eso, sé que aquí, en este espacio, probablemente ustedes me crean. No puedo sacarme esa horrible voz de mi cabeza, ni esa mirada amarilla que presenciaba ante mí cuando el burro me estaba hablando. ¿Han escuchado alguna vez acerca de los nahuales? Personas que tienen la capacidad de convertirse en animales o en criaturas que te pueden sacar un enorme susto. Bueno, siento que lo que vi aquella noche pudo haber sido un nahual. Mi historia comienza así. Yo vivo en un pueblo donde casi no hay alumbrado público. Sin embargo, la calle por la noche está iluminada, por supuesto, vagamente, pero sí alcanzas a ver al menos las siluetas de las personas que vienen caminando. Recuerdo que esa noche salí tarde de mi trabajo, ya no alcancé transporte y desafortunadamente ya no tenía el dinero suficiente para pagar un taxi. Así que, pues ni modo, tuve que caminar hacia mi casa. Mientras iba caminando, iba pensando en las cosas que tenía que hacer al otro día, algunos cuantos problemas que sucedían en ese momento, entre muchas otras cosas que nos suceden a diario.
Hay una parte de donde tengo que pasar, que hay una cascada. En esa cascada después hay un puente y abajo del puente pasa un río. Cabe aclarar que esa parte de mi camino donde tengo que pasar es una de las partes más oscuras de las cuales tengo que atravesar. Yo iba caminando por ahí tranquilamente porque sé que al menos esas calles podrán ser algo oscuras, pero son seguras. Iba caminando y a lo lejos, con apenas un poco de rayos de luz que daba el alumbrado público que estaba a varios metros de mí, vi que dos perros venían hacia mí. Algo que me llamó la atención es que los dos perros se veían bastante grandes. Pero dije, bueno, han de ser los perros de algunos vecinos de acá o algo por el estilo. Seguí caminando tranquilamente y los perros, obviamente, cada vez se iban acercando cada vez más a mí. Seguí caminando y mi sorpresa fue que ya cuando estaba a punto de topármelos, esos dos perros que venían hacia mí se convirtieron en dos señores. Dos señores que con una voz algo gutural me dijeron: Buenas noches. Yo no podía creer lo que estaba presenciando, pues no le encontraba explicación a que hace unos momentos dos perros venían caminando hacia mí y esos dos perros se convirtieron en dos hombres. Dos hombres. Cuando me saludaron, yo me quedé pasmada, inmóvil. No sabía ni qué hacer. Solo atiné a contestar con una voz muy tenue el saludo que me habían dado aquellos hombres o perros o como ustedes les quieran llamar. Fuera de eso, afortunadamente no pasó nada más. Pero cuando volteé a ver, ya que habían pasado ellos, ya no había nada. No había nada. Me esperé por unos segundos para tratar de contener la calma. Caminé unos metros más, pero después ya no pude contener la calma y corrí sin detenerme hasta mi casa. ¿Qué es lo que pasó? No lo sé. Quizá mi vista me jugó alguna broma, mi cerebro me jugó alguna broma, o quizá, como me han dicho las personas que les he contado hasta ahora esta historia, puede que esa noche haya visto a unos nahuales. ¿Quién sabe? Ustedes quizá entre la audiencia me puedan decir qué fue y si alguna vez les ha pasado algo así. Gracias por leer mi historia. Hola, les quiero contar mi historia. Trabajo en la ciudad de Cuernavaca, pero soy de un pueblo de Morelos. Donde yo estoy rentando actualmente por mi trabajo es una casa, digamos, cómoda. Sin embargo, esta semana que acaba de pasar se sentía, ¿cómo decirlo? Se sentía muy pesada. No sé si han sentido ese sentimiento o esa sensación de pesadez. De pesadez cuando entras a algún edificio y tú dices, hay algo raro aquí. O quizá incluso hasta malo. Pero bueno, no le presté tanta importancia. Hasta ese día que me fui a dormir y sentí, ya en la madrugada, que alguien me estaba quitando mis sábanas. Yo me medio desperté, pero no puse tanta atención. Las recogí y me volví a tapar con ellas, pues hacía bastante frío. De pronto otra vez sentí que alguien jalaba mis sábanas. Entonces ahí me alarmé y me levanté. Me levanté para ver si alguien estaba adentro, si alguien se había metido, pero no había nadie. De pronto, en mi cama, vi y sentí como si algo se hubiera sentado encima de ella, pero no había nada. Mi corazón se empezó a acelerar y aparte me sentía frustrado porque no veía nada, no encontraba explicación. Solo atiné a decirle malas palabras a aquello que estuviera ahí, como me había dicho mi mamá en algún momento: cuando tengas
a un visitante en tu casa que no quieres de algo paranormal, dile malas palabras y se irá. Entonces yo empecé a gritar malas palabras y de repente esa sensación se fue. Estuve perdiendo el tiempo por un rato en mi celular, viendo videos, y después, poco a poco me fue ganando el sueño y me volví a dormir. Me tapé con mis sábanas. Todavía me quedaban algunas horas de sueño y de noche para poder dormir. Así que eso hice. De pronto, otra vez lo mismo. Algo me destapó, pero esta vez me destapó de forma violenta. Lo único que vi fue una silueta negra enfrente de mí, con ojos rojos, si a eso se le pueden llamar ojos, o más bien parecían dos puntos rojos mirándome fijamente hacia abajo. Después esa cosa se dio la vuelta y atravesó mi pared. Yo no podía creer lo que había visto, no podía creerlo. Al otro día, para mi sorpresa, justamente al lado de la casa donde estoy rentando, se encontraba la casa de una viejecita. Y al otro día, esa viejecita amaneció muerta. Yo le conté esto a mis compañeros, incluso se lo conté a mis padres. Es raro, pero todos opinaron lo mismo. Probablemente lo que viste era la muerte que andaba rondando y pensó que eras tú y por eso te destapó, y al ver que no eras tú, se fue a donde tenía que haber ido. Aún me pongo a pensar en eso y también por un momento opiné lo mismo, eso, que probablemente aquella cosa que vi era la muerte. Afortunadamente no me tocó, pero sigo pensando qué hubiera pasado si por alguna extraña razón esa noche se hubiera equivocado de persona y en vez de la viejecita me hubiera llevado a mí. Gracias por leer mi historia. Espero que la compartan. El niño fantasma del desierto de los leones, Ciudad de México. El desierto de los leones es conocido por su misticismo y su inquietante historia. En este parque nacional, entre ruinas y bosques densos, hay un antiguo convento que albergó a monjes durante siglos. La leyenda cuenta que hace muchos años un niño escapó de la casa buscando refugio en este convento. Pero este niño no sobrevivió, se quedó solo, perdió la vida, solo y asustado, entre los oscuros corredores del convento. Se cuenta que en estos tiempos, en Halloween o Día de Muertos, el espíritu de este niño parece buscar compañía en el lugar donde perdió la vida. Visitantes y guardias han reportado escuchar el llanto de un niño a lo lejos, y quienes han intentado encontrar su origen terminan más confundidos que al principio, perdidos en el eco de los lamentos que parecen seguirlos. Otros han tenido la inquietante experiencia de ver al niño directamente, a veces incluso siguiendo al grupo y desapareciendo entre la niebla del bosque. Dicen que si logras hacer contacto visual con él, te sentirás atrapado y una tristeza te invadirá, como si una sombra pesada se posara en tu interior, y esa sensación puede durar semanas. La masacre de las Cumbres Monterrey. En 2006, Monterrey se estremeció en la noticia de que uno de los crímenes más horribles había sucedido ahí. Diego Santoy asesinó a los hermanos Peñacos en la colonia Cumbres. En aquel entonces, su novia Erika Peñacros fue la única sobreviviente
de este acto, pero tras la condena de Santoy surgieron muchos rumores sobre lo que realmente sucedió esa noche. Algunos testimonios señalan que Diego afirmaba no haber actuado solo, sino que una presencia lo incitó a hacerlo. Con el paso del tiempo han surgido teorías paranormales que incluyen desde posesiones hasta pactos con seres oscuros. Los vecinos de la casa en donde ocurrió el crimen afirman escuchar susurros y ruidos inexplicables, y algunos aseguran ver sombras y figuras humanas en las ventanas. Aquellos que se atreven a mirar dicen sentir una angustia intensa y ganas de huir. La casa ha cambiado de propietario varias veces, pero nadie ha logrado quedarse mucho tiempo. Es como si un oscuro eco de la tragedia continuará resonando entre las paredes. El caso del niño que pidió ayuda en una fiesta de Halloween. Tijuana. Esta historia sucedió en 2010, en una fiesta de Halloween en Tijuana. La casa estaba decorada con calaveras, telarañas, luces tenues y mucho más. Todo parecía normal, hasta que en medio de la fiesta, un niño apareció en el umbral de la puerta. Llevaba una máscara de esqueleto y apenas murmuraba la palabra ayuda. Al principio, los asistentes pensaron que era parte de su disfraz, pero pronto notaron que se movía de su lugar y que su voz sonaba apagada, casi como un eco. Alguien se acercó para ver si estaba bien, y en ese instante el niño se desvaneció en el aire. Los invitados quedaron en shock, y más tarde se enteraron que un niño había perdido la vida en un accidente frente a la casa en donde se estaba celebrando la fiesta. Desde esa noche, las personas que asisten a esa casa en Halloween dicen que el espíritu del niño aparece cada año, pidiendo ayuda. Quienes lo han visto cuentan que su aparición deja una sensación de frío que les recorre todo el cuerpo y una tristeza indescriptible en el ambiente. El cementerio de Santa Paula, Guadalajara. Este cementerio, famoso por la tumba de Nachito, es uno de los lugares más escalofriantes de Guadalajara. Nachito, un niño que perdió la vida hace un siglo, temía profundamente la oscuridad. Sus padres descubrieron que tras enterrarlo, el ataúd amanecía fuera de la tumba cada mañana. Algo inexplicable. Aterrorizados, decidieron rodear su tumba con velas para calmar su espíritu. Desde entonces, en Halloween y Día de Muertos, muchas personas visitan su tumba, dejan juguetes y velas encendidas para apaciguar el espíritu del niño, pero algunos visitantes afirman sentir que alguien los está observando o ver una pequeña figura entre las lápidas. En ciertas noches, las velas que rodean la tumba se apagaban repentinamente, como si una mano invisible hiciera esto. La aparición en la carretera de Atlacomulco, Estado de México. Cada año, en Halloween y Día de Muertos, los conductores de la carretera de Atlacomulco reportan la aparición de una figura fantasmal. Se trata de una mujer vestida de blanco que camina a la orilla de la carretera, como si estuviera esperando que alguien se detenga a ayudarla. Aquellos que han intentado acercarse dicen que, en cuanto están a pocos metros de ella, la figura desaparece de la nada. La leyenda cuenta que esta mujer era una novia que el día de su boda sufrió un accidente fatal mientras iba de camino a la iglesia. Su espíritu, lleno de tristeza y furia, quedó atrapado en la carretera y desde entonces se aparece en la víspera de Halloween y en la víspera de Día de Muertos. Dicen que quienes se detienen para ayudarla sienten una presencia helada dentro de su auto, como si la mujer subiera para acompañarlos.
pero cuando vuelven la vista al asiento está vacío. E incluso esto ha provocado varios accidentes. Algunos incluso reportan que cuando han visto a la mujer en el asiento de atrás, la mujer se escucha sollozando, con una gran angustia, con una angustia extraña, pero después desaparece. El hospital abandonado de Ciudad Juárez. Este hospital en Ciudad Juárez fue abandonado en los años 90 debido a problemas financieros y de infraestructura, pero dejó un oscuro rastro de leyendas entre sus muros. Se dice que en Halloween, los espíritus de los pacientes y de las personas que murieron ahí recorren los pasillos en busca de compañía. Los exploradores urbanos que se han atrevido a entrar relatan haber escuchado gritos y pasos entre las sombras y que las puertas se cierran de golpe. Pero la figura más aterradora es la de una niña que aparece en la entrada, mirando fijamente a los visitantes. Quienes han presenciado su aparición aseguran que parece estar llorando y que cuando se acercan desaparece en la oscuridad. Los rumores cuentan que esta niña perdió la vida esperando atención médica, pero esta atención médica nunca llegó. Desde entonces, su espíritu deambula, dejando una sensación de frío. Se dice que si te la llegas a encontrar y la miras fijamente, solo hará eso, mirarte fijamente, con sus ojos negros, sin fondo, sin esperanza, haciendo el recuerdo de que ella sigue ahí. ¿Te atreverías a entrar a alguno de estos lugares? ¿A algún panteón hoy en la noche? ¿A algún hospital abandonado? ¿Lo harías? Y si lo harías y te encontraras a algo paranormal, ¿cómo reaccionarías? ¿Por qué será que en estas fechas la actividad paranormal se intensifica? ¿Será que por las creencias que tenemos abrimos ciertos portales? ¿O simplemente en estas épocas se abren portales a lo desconocido? ¿Quién sabe? Yo te recomendaría que te andes con cuidado. Sin embargo, lo creas o no, recuerda que lo has escuchado aquí, en tus miedos. Hasta la próxima.